feliz día a todos los papás. 8 de la noche, esto es La Letra Chica en vivo. Maite Sarasola. Jorge Temponi, ¿cómo andás? Feliz día a ti también. Gracias, ¿cómo estás? Bien, bueno, varios temas hoy para tratar en La Letra Chica. Sí, por ejemplo, el tema del recorrido parlamentario, tema eutanasia en general, el recorrido parlamentario que ha tenido, ya en eso nos vamos a meter en el bloque 1, distintos puntos de vista, la visión de los médicos, la relación con los pacientes, eutanasia. Por otro lado, vamos a estar hablando sobre el rol de InMujeres. Recibiremos a su directora, Mónica Xavier, para conversar sobre cuáles son los principales objetivos y desafíos que enfrentan en esta administración. Y en el último bloque nos meteremos en un libro a propósito del caso Berríos. El enigma Berríos se titula, lo escribió Horacio Soya. Y bueno, ahí veremos varios personajes y varias, ¿cómo decir? Varios links que siguen reverberando hasta el día de hoy. Por ejemplo, que tuvieron que ver con el tema Pinochet, el Plan Cóndor, un químico de ideología nazi y militares uruguayos que lo protegían, lo secuestraron en democracia. Y unos comentarios previos sobre el tape de hoy. Bueno, se trata de un fragmento de una entrevista a Ramón Sampedro, un español que tenía 25 años en 1968, cuando un accidente en la playa lo dejó tetrapléjico. En los 30 años que pasaron hasta que murió en 1998, Sampedro vivió en una cama, en su casa. Durante ese tiempo dijo que la vida que llevaba no era digna y que quería que lo ayudaran a morir. En la última etapa de su vida ya convirtió este asunto personal en una causa. La eutanasia no era legal, recordemos, en ese entonces en ningún país del mundo, y daba declaraciones públicas y entrevistas que sacudieron a la opinión pública en toda Europa. Ramón Sampedro consiguió terminar con su vida con ayuda de amigos, bebiendo una dosis de cianuro sin autorización judicial. Esto decía en 1993, 5 años antes de morir, en el programa español Línea 900. Yo jamás, por muchos años que tenga de vida, nunca podré llegar a donde estáis, y estáis a un paso. Yo, si quiero tocarte, por muchos años que me pase aquí, nunca podré llegar a tocarte. Y aunque tú me toques, yo no te siento. El Estado está obligado a mí a prestarme ayuda, ¿no? En caso de necesidad, yo solo quiero que me presten la ayuda que yo pido. Yo pido que me presten la ayuda a morir. Si yo no puedo hacerlo, creo que es injusto que se me prohíba que otro me ayude, ¿no? Es una injusticia. Mi madre se murió de pena, creo. Se murió de pena. Estuvo aquí aguantando, se pasó llorando los 10 o 12 años que estuvimos juntos y se murió de pena. Bueno, técnicamente se murió de un cáncer de estómago, pero se murió de pena. Si uno se quiere morir también lo hace muchas veces por amor a los demás, ¿no? Además, primero por ti mismo, ¿no? Por liberarte de una vida absurda y estúpida que no tiene sentido, que no le encuentra sentido. Y si yo no le encuentro sentido a mi vida, por mucho que me digan los otros que sí, pues no me van a convencer nunca. Ellos a mí nunca. Ellos, quiero decir, el Estado y la religión, que son los que me controlan, ellos a mí nunca me van a convencer de que me hacen un bien, negándome el derecho a morir. Esto es una cuestión de libertad personal, no hay más vueltas que darle, no. Solamente yo soy yo y mi circunstancia y el otro tendrá otra circunstancia distinta. Cada uno se agarra a lo que tiene, a lo que puede o al miedo que tiene dentro de sí mismo, ¿no? Uno quiere morirse porque quiere irse a otra parte, ¿no? A donde sea. Y si para eso pues hay que morirse, uno se va. Porque tal vez sea la única esperanza de encontrar algo que no puedes tener jamás aquí, ¿no? Como ser humano. Les invitamos a comunicarse con nosotros en este vivo por WhatsApp. Mensajes de texto, como siempre, para que aparezcan a pie de pantalla. 092-374-089. 092-374-089. Bien, entramos en el primer tema entonces. En nuestro país se está dando una discusión histórica que tiene que ver justamente con la legalización o no de la eutanasia. Este proyecto que reconoce el derecho a una muerte digna bajo ciertas condiciones enfrenta apoyos y también resistencias desde diferentes colectivos, desde el colectivo médico, desde la sociedad, desde el sistema político también.
La historia de esta discusión es larga, pero para resumir en qué está el asunto, a mediados de marzo comenzó a funcionar la Comisión de Salud Pública y Asistencia Social de la Cámara Baja y ahí ingresó el proyecto de ley sobre eutanasia, el actual proyecto de ley sobre eutanasia, que ya cuenta con media sanción en diputados desde octubre de 2022, pero que durante todo el periodo pasado no logró avanzar en el Senado. En principio, se proyecta para el martes 5 de agosto que se someta a votación en el plenario de la Cámara Baja y según diversas fuentes políticas señalan, estarían los votos para aprobarlos. Dos cosas se señalan. Una, que se aceptan nuevas propuestas para seguir puliéndolo. Una de ellas, por ejemplo, la del senador Bordaberry o elementos de un proyecto del senador Bordaberry. Y la otra es que estarían los votos entonces con el respaldo de todo el oficialismo y de parte del Partido Colorado. Bueno, conversamos sobre este tema entonces con el doctor Federico Preve, diputado del Frente Amplio y uno de los impulsores del texto legislativo, y también con el doctor también Raúl Lombardi, médico intensivista y referente del Colegio Médico. Esto para entender un poco, ¿no?, los dilemas, los matices y los desafíos que plantea esta decisión para nuestro país. Bienvenidos a ambos, gracias por estar acá. Gracias a ustedes por la invitación. Muchas gracias por la invitación. Preve, ¿cómo calificaría el texto este que está a estudio? ¿Qué puntos de contacto tiene con aquel de 2022? Bien, bueno, consideramos que es un tema importante y consideramos que es un momento también importante para que Uruguay vuelva a estar en lo que tiene que ver con los derechos como referencia mundial. A nivel del Uruguay, ha sido un país hace más de 100 años, en la época de Valle de Ordóñez, con el derecho a la escuela laica, gratuita y obligatoria, el divorcio, y luego, unos años más tarde, el voto de la mujer. Hace 15 años el Uruguay bueno, fue vanguardia también en la época de Mujica con el matrimonio igualitario, con la interrupción del embarazo, y creemos que es momento de que se avance. Hay ya una maduración de lo que es morir con dignidad y sobre lo que es la eutanasia en la discusión pública que lleva... Ustedes pasaban un tape de Ramón Sampedro que a todos nos ha marcado un poco en su película, creo que es Mar Adentro, si mal no recuerdo. Sí, él motivó su historia, la ficción Mar Adentro, protagonizada es una película por Javier recomendable para que quienes no la vieron la vean. Es dura en términos porque es un tema de alta sensibilidad, como estamos hablando de morir con dignidad, de la muerte. Bueno, pero en Uruguay también estuvo Fernando Sureda, que bueno, de alguna forma instaló en la opinión pública en 2018-2019 con seriedad y con profundidad este tema. Nosotros en ese momento estábamos en el sindicato médico, también estábamos en la sociedad civil con un colectivo que se llama AMADU, que de alguna forma intentábamos impulsar una ley de muerte digna que en ese momento intentaba integrar la muerte médicamente asistida, la eutanasia y los cuidados paliativos. En el 2020 Ope Pasquet propone una ley que luego, en conjunto con el Frente Amplio, es la que tuvo media sanción en el 2022, una ley que fomenta la autonomía y la libertad de decisión en determinadas circunstancias, y esa ley tuvo media sanción, pero los años siguientes no se votó en el Senado por diversos motivos. Con el compromiso asumido, porque entendemos que así como tuvo el caso de Fernando, está el caso de Beatriz Gelós, está el caso de la familia Salgueiros, está ahora un caso de Pablo Canepa, y hay personas que están siendo obligados a vivir en una situación que no tiene sentido. Por el derecho de esas personas es que nosotros retomamos el tema, volvimos a hablar con legisladores que votaron el proyecto, volvimos a hablar con Ope Pasquet claramente, que ahora no es diputado, pero bueno, tiene vínculos con parte del Partido Colorado, y presentamos, como bien mencionaban, una ley. Y hay una cosa que es importante, porque tiene firmas del Partido Nacional, del Partido Independiente, del Partido Colorado y del Frente Amplio. Es una ley que promueve un derecho, que regula con un sistema de garantías ese derecho, y que tiene una base de acuerdo político interpartidario. Son varias cosas que a nosotros nos parecen importantes cuando estamos hablando de un tema de tanta sensibilidad,
Y bueno, y un tema de que en realidad hoy hay uruguayos y uruguayas que están en una situación bien embromada y que realmente precisan para poder sintetizar su vida y fallecer dignamente, ampararse en este derecho. Preve, ¿qué es lo que se está negociando o qué cosas se están reevaluando en relación al proyecto de 2022? Bien, el proyecto... Los principales puntos, después vamos a seguir conversando, pero... El proyecto define claramente cuáles son las situaciones, las condiciones, las enfermedades irreversibles, incurables, el sufrimiento insoportable y que eso cause un deterioro progresivo de la calidad de vida, una serie de procedimientos con una primera opinión, una segunda opinión y es un sistema de garantías. En el caso de que haya algún grado de disenso, ahora estamos viendo la posibilidad de una junta médica que sea quien de alguna forma sintetice si se acepta o se rechaza la solicitud en caso de que haya algún grado de matiz o de diferencia entre las dos opiniones médicas, porque una tercera opinión, recién lo hablábamos con Raúl, ¿no? La tercera opinión cuando hay un grado de disenso entre la primera y la segunda de un profesional es bastante fuerte, como nosotros como médicos poder, digamos, generar una síntesis cuando hay dos médicos que tienen matices. Bueno, hacer una junta médica parece un poco más razonable, siempre con plazos determinados, porque lo que no nos puede sacar de eje es que estamos regulando un derecho de una persona que está sufriendo, por lo tanto no se puede burocratizar el tema y por eso es que, como sucede en España o como sucedió mucho tiempo en Canadá, se puso una comisión de revisión anterior y hay gente que fallece esperando que esa comisión revise el caso. Entonces, nosotros estamos proponiendo un sistema de garantías similar al que tiene Bélgica, Países Bajos, Luxemburgo, con dos opiniones clínicas y en el caso de que haya disenso o que haya algún matiz, ahí sí, una junta médica y bueno, estamos viendo eso, estamos viendo que sean los prestadores del sistema de salud y no clínicas privadas las que apliquen todo el proceso de la eutanasia, estamos viendo que el amparo a este derecho sea para los ciudadanos uruguayos, naturales o legales y que también para los extranjeros que certifiquen residencia aquí, pero lo que no queremos es que se genere una especie de turismo vinculado a esto. No es tan el objetivo, más allá de que uno puede estar a favor o en contra, no es el objetivo de ninguno de los que impulsamos esto, por lo tanto estamos buscando blindar un poquito eso, mejorar un poco el sistema de garantías y obviamente buscar el más amplio consenso. Si hay algún legislador que tiene alguna propuesta y nosotros consideramos que no va en detrimento del amparo del derecho, lo vamos a considerar porque es una ley de alta sensibilidad y nosotros queremos el máximo consenso para, porque en realidad es algo para la ciudadanía, es un derecho humano que queremos regular. Pero por ahora, en las negociaciones, en el ajuste de detalles y eso, no hay nada que indique en esta cuestión que a veces se da en la democracia, que se termina negociando y se desdibuja y no quedan contentos ni unos ni otros. En principio no estamos entrando en ese terreno. No, y en principio como hay ya una mayoría, digamos, al día de hoy hay una mayoría que ya estaría a favor del proyecto incluso que presentamos en marzo, más de 50 votos, digamos, no estaría la necesidad de negociar algún articulado de más, pero consideramos que si es para el beneficio de la ley, lo vamos a plantear y vamos a hacer modificaciones. Obviamente, si va en detrimento de burocratizar el proceso o generar trabas y demás, una de las cosas que estamos haciendo en las reuniones que tenemos por lo menos es plantearnos situaciones clínicas, ¿no? Nos planteamos una situación, va un médico, entonces intentamos acortar los tiempos para que no se pasaran 5 días la primera opinión, 10 días la segunda opinión, 5 días la tercera consulta, y eso genera un plazo que en algunas circunstancias de cáncer muy avanzados o enfermedades neurológicas parece como in extremis, ¿no? Entonces estamos viendo de intentar hacer ejemplos para que en realidad esto, cuando recaiga sobre la persona, esa persona no tenga que sufrir aún un proceso burocrático más, sino que sea para que se ampare en el derecho. Y obviamente una de las cosas que considera la ley es que esto suceda donde y cuando lo determine esa persona. Sí, dale. ¿Sí? Bueno, Lombardi, brevemente, para comenzar, ¿cuál es su visión sobre este tema y de qué hablamos cuando hablamos de una muerte digna? Sí, yo creo que eso que tú planteas es central, porque naturalmente hay una polémica en torno a la eutanasia, pero
que es eventualmente un derecho a ampararse o no, es opcional, pero la muerte digna es obligatoria para todas las personas. Y eso ha quedado bastante por fuera. Primero, los cuidados paliativos, ¿verdad? Se ha planteado una falsa oposición entre cuidados paliativos y eutanasia. El cuidado paliativo es una forma de atender a las personas y la familia que están pasando una situación como esta, con apoyo de todo tipo, ¿verdad? El problema es que en Uruguay no es universal. Si bien se aprobó, y creo que la reglamentación ya se hizo, está en proceso de la ley, pero como pasa muchas veces, lo que está escrito en una ley no es necesariamente lo que se cumple. Y de hecho, no tengo datos muy recientes, pero hasta donde sé, hace 2 o 3 años, no pasaba de 59, 60% la población que tenía, a través de sus prestadores de salud, acceso al cuidado paliativo. Entonces, uno de los puntos, independientemente... La que tenía acceso, la cobertura, digamos. Claro, exacto, que podía, porque hay un tema La que si quería podía acceder. Claro, porque hay un tema que es la disponibilidad de recursos, ¿verdad? Es decir, es una especialidad que mueve muchos recursos, no solamente médicos, enfermería, psicólogos, trabajadores sociales, y no hay un desarrollo acorde. Entonces, una primera tarea es desarrollarlo de tal manera que las personas que requieren de cuidados paliativos tengan esa opción. No es lo único, ¿verdad? En última instancia, la muerte digna, pues la dignidad es inherente al ser humano. No la da ni la quita nadie. Por ser seres humanos tenemos dignidad, que implica fundamentalmente el respeto a esa persona y el respeto de esa misma persona a sí mismo. Hay un ejemplo que es muy gráfico, ¿verdad? Es decir, la esclavitud, aunque sea voluntaria, no es admisible, ¿verdad? Aunque yo diga, bueno, quiero ser esclavo, no puedo porque no estoy respetándome a mí mismo. Entonces la condición de digno del ser humano tiene que ser considerada. Durante toda la vida uno debe vivir dignamente y morir dignamente. Entonces, yo creo que un debe que tenemos como sociedad es justamente, ¿verdad? De que las personas que van a morir tengan entonces dignidad en ese proceso. Acceso a cuidados paliativos si se requiere, condiciones, digamos, físicas del entorno, ¿verdad? De que esa persona pueda morir en paz. Porque la muerte ha sido siempre históricamente, pero la forma en que se muere depende de las culturas, ¿verdad? Si no es lo mismo cuando se moría la gente en la Edad Media, ¿verdad? Se moría entre su gente, sabía que se iba a morir. Siglos después se le esconde a la gente, no te estás muriendo, se infantiliza a la persona, ¿verdad? Y ahora estamos en una época en la cual la muerte ya no se velan más en las casas, las personas, hay empresas dedicadas a eso, ahí entra, de alguna manera se oculta, se institucionaliza en el hospital, la gente muere mucho en el hospital. Entonces yo creo que no importa la opinión personal que yo tenga, por el colegio médico no tiene una postura con respecto a la eutanasia, ¿verdad? Es un tema que como tal no ha tomado posición. Por supuesto que sí, que ha participado en la consideración de la ley en el año 22 y ahora ha sido convocado por la Comisión de Salud para aportar, independientemente que no haya una posición a favor o en contra, que creo que es bueno que no la tenga, porque es un tema que atraviesa transversalmente a toda la sociedad. No hay, digamos, grupos que puedan considerarse a favor o en contra, según cuál sea lo que los forma como grupo. Pero sí colaboró en el sentido de lo que consideraba que eran mejoras o cosas que debían modificarse. Entonces, en primer lugar, como colegio médico, integro a la Comisión de Bioética, el colegio no tiene una posición sobre el tema, aunque sí colabora y ha participado con respecto a la ley, ¿verdad? Entonces, vuelvo otra vez, lo que sí, como sociedad, particularmente como médicos, como legisladores, existe una tarea fundamental que es de dignificar el derecho a la muerte de todos los habitantes.
Vamos a ahondar en los diferentes puntos que generan debate en torno a este tema, pero si les parece vamos a escuchar una tercera voz. Sí, en vivo, nos vamos al móvil porque una de las organizaciones de la sociedad civil, la organización identificada plenamente con este tema es Empatía Uruguay. Profundizamos con Sofía Adri. Sofía, buenas noches, bienvenida, adelante. Buenas noches, compañeros, ¿cómo están? Sí, efectivamente, vamos a estar conversando con Agustín Gerosa, integrante de Empatía Uruguay, una organización social que aboga por la legalización de la eutanasia. Agustín, muchas gracias por conversar con nosotros. Recientemente Cifra publicó una encuesta en la que encontraron que el 62% de los uruguayos está a favor de la legalización de la eutanasia. Además, han detectado que es una medida, o sea, que una tendencia de que la gente cada vez más está a favor de esta medida. ¿Por qué crees que ha ganado tracción en los últimos años y cuál es la importancia de legalizarla? Bueno, buenas tardes, muchas gracias a ustedes por estar acá. Nosotros consideramos desde Empatía que labor que hemos hecho en conjunto, gran parte del sistema político, junto a la sociedad civil, a la hora de informar, no solamente respecto al proyecto de ley, que es muy importante, sino que a los distintos testimonios, distintas experiencias que se vienen viviendo, que es parte de lo que nos encargamos de Empatía, ¿no? Compartir historias de vida y de distintas situaciones. La gente un poco va entrando en razón respecto a lo que representa la eutanasia como derecho, que es en verdad, bueno, una necesidad cada vez más creciente para personas que eligen transitar el final de su vida en condiciones dignas, tranquilas, pacíficas, viviendo el menor dolor posible. Una de las discusiones dentro de la formulación de esta ley que se está planteando en Parlamento es la creación de una mesa interdisciplinaria formada por especialistas, psicólogos, psiquiatras, que evalúe el caso a caso. Por otro lado, también está quienes dicen que, bueno, esto podría burocratizar de cierta manera el proceso. ¿Qué opinan de esto? Bueno, nosotros consideramos que es muy importante la participación de distintos expertos, no solamente entendiendo desde la medicina, sino que también desde la psicología, la abogacía, el trabajo social. Hemos hablado hace poco con médicos de Colombia, donde allí se usa un sistema de comités que integran abogados, integran psicólogos. Si bien nosotros respetamos mucho la necesidad de la mayor cantidad de profesionales posibles trabajando esta legislación, sí nos preocupa que ocurran casos, como en España, donde los procesos se comienzan a alargar, hacemos transitar a estas personas un montón de trámites burocráticos, que la verdad es algo que es muy complicado, porque estamos hablando de personas que están viviendo situaciones de dolor, incomodidad, molestias muy fuertes, ya de por sí después hacerles atravesar esos mares burocráticos, esos mares administrativos, ese estrés adicional, un poco derrota el proceso y el objetivo que tenemos buscando esta legislación, ¿no? Que es que una persona, teniendo sus garantías legales, médicas, patrimoniales, pueda morir tranquilamente. Bueno, justamente hablando de atrasos y de el tiempo que ha tomado implementar esta ley, es una ley que se iba a discutir esta próxima semana en diputados, ahora se pasó para agosto. ¿Qué opinan de estos periodos largos de espera que aún se sigue prolongando, mientras que hay gente que está justamente esperando para que se apruebe? La voluntad del sistema político siempre es clave para lograr avanzar con estas legislaciones. Nos ha tocado, por desgracia, ver un cierto destrato a lo largo de los años. En la legislatura anterior el proyecto fue primero encajonado, después desde arriba, digamos, se frenó su votación. Ahora nos encontramos con que el senador Bordaberry, que pasó muchísimo tiempo a través de editoriales del país o a través de entrevistas, marcando una postura muy fuerte en contra de la eutanasia, sale con esta idea de que, bueno, vamos a hacer estas alteraciones sin buscar alterar el espíritu de la ley. Para los militantes que tenemos esperanza de que esto salga lo antes posible, unos días más no nos atrasa. A quien esto más afecta realmente es a las personas que están esperando para poder encontrar
esta solución a sus problemas de salud tan fuertes y tan dolorosos. A nosotros no nos quiebra el espíritu, no nos rompe la voluntad, no es la primera vez que atrasan el proyecto, estamos dispuestos a seguir peleando y a seguir cumpliendo todos los roles que tengamos como organización civil, pero sí nos duele, no lo comprendemos del todo y nos parece que no era ni el momento ni la actitud. La legislatura ya lleva meses, el proyecto se lleva tratando desde hace ya muchos años, creemos que habían momentos para hacerlo y no entendemos que era ese momento. Y bueno, en este contexto, ¿qué expectativas tienen en cuanto a la aprobación de este proyecto? ¿Piensan que puede ser aprobado este año? Algo muy lindo que ha tenido la experiencia de Empatía es que hemos podido hablar con muchísimos legisladores de muchos partidos, muchos nobles legisladores que integran por primera vez la Cámara se han mostrado muy dispuestos no solo a votar favorablemente el proyecto, sino que a aprender, informarse y tomar toda la información que les podamos dar de otras experiencias en otros países, de experiencias de vida personales. Confiamos en que hay el apoyo político, sobre todo en diputados, como para lograr establecer un proyecto a través del Frente Amplio, a través de una gran parte del Partido Colorado, de parte del Partido Nacional. Nosotros nos encontramos en confianza de que los legisladores con estas encuestas conocen lo que es este proyecto para la sociedad civil. Es algo importante, es algo que mueve mucho, es algo que encuentra gran aprobación. Y por suerte creemos que vamos a lograr cumplir con el proyecto de ley, que es lo que todos queremos, ¿no? Bien. Muchísimas gracias, Agustín. Muchas gracias a ustedes. Bueno, allí teníamos la palabra de Agustín Gerosa, integrante de Empatía Uruguay, esta organización que aboga por la legalización de la eutanasia. Volvemos con ustedes, compañeros. Gracias, Sofía. Hasta el domingo que viene. Mil gracias. Saludos. Me quedé pensando, vos decías hoy, Federico, alguna firma del Partido Nacional también, pues se ha venido manejando, y yo mismo decía, los votos del oficialismo y parte del Partido Colorado, pero ¿puede haber apoyo del Partido Nacional también? Sí, hemos conversado con varios legisladores, digamos, no hay ningún secreto, además algunos ya votaron, el diputado Andújar, el diputado Echeverría, el diputado Umpierres, Alejo Umpierres, que ahora es intendente, firmó este proyecto, pero los otros 3 votaron en el 2022 este mismo proyecto. Hemos estado conversando con ellos, ahora vamos a conversar con el suplente de Alejo Umpierres, ya tenemos el teléfono, vamos a esperar que asuma y digamos, y hay otros legisladores también que están a favor. De hecho hay varios que aún no tienen posición porque también en un tema tan delicado los detalles importan y por eso es que estamos afinando algunos detalles, sobre todo en las definiciones, en el sistema de garantías, por decirlo de alguna forma para que se entienda, y en algunos puntos centrales como, bueno, el tema del certificado de defunción, la comisión de revisión del Ministerio de Salud Pública y algunos detalles que, bueno, que puede ser que sumen a algún otro legislador o no, pero lo importante es que esos cambios o esos pequeños cambios no alteren el concepto de legislar y regular el derecho humano y blindar de alguna forma un sistema de garantías que le dé a la gente seguridad. Y hablando de detalles y definiciones, y ahora entraremos en otros aspectos, pero me quedé pensando en otra cosa que mencionaban temprano, en esta cuestión de los sufrimientos insoportables, ¿no? Y uno muchas veces en lo primero que piensan es en dolores físicos muy agudos, pero calculo que esto va más allá, y si vemos el caso de Ramón Sampedro, el español con cuyo testimonio empezábamos, no era dolor agudo, era otra cosa. ¿Dónde está el límite? ¿Hay una definición ya en la ley al respecto? ¿Hay una definición ética al respecto? Les pregunto a los dos. Ese es un punto justamente complejo, porque la ley establece claramente, y así en donde está, digamos, habilitada la eutanasia, las condiciones, ¿verdad? Porque el primer paso es que la persona lo solicite, no puede ser a través de otra persona. Lo segundo que tiene que ver el médico que recibe la solicitud es si se cumplen las condiciones de una enfermedad crónica incurable, eso se puede definir objetivamente. La persona tiene que estar en condiciones de poder tomar la decisión. Ahí los detractores de la eutanasia argumentan que en el contexto del dolor, de la etapa, dolor o moral me refiero, no necesariamente, como tú decís, el dolor físico, las condiciones para que esa persona ejerza su autonomía y tome la decisión, bueno, puede ser cuestionable.
Pero cuando se habla del dolor insoportable, eso es subjetivo. Es decir, el que define si es realmente insoportable y por lo tanto tengo derecho a pedir la eutanasia y el médico tiene entonces sí la obligación de habilitarla, es un punto que también es muy delicado y eso es la función del médico, de la primera opinión, eventualmente de la segunda y eventualmente de la tercera, es evaluar esas condiciones. No es que no se pueda, pero no es algo como decir esto es crónico e incurable, que eso cualquier médico lo puede definir. Pero esos son los puntos claves para habilitar eventualmente o no que se aplique la eutanasia. Breve tu postura. Sí, acá creo que entramos en el centro, en el corazón del proyecto de ley, porque la medicina, en este caso, está al servicio del derecho humano. La medicina está al servicio de la solicitud de esa persona que está sufriendo, que luego de un periodo, porque es difícil a veces cuando estamos legislando, ponernos en la situación que nos toca en la consulta o que nos toca cuando estamos, bueno, o sea, una cosa es cuando vivimos con familiares o como profesionales las situaciones y otra es cuando estamos, digamos, legislando y poniendo en negro sobre blanco. Pero ¿a qué voy? Sin complejizarlo. La medicina lo que tiene que certificar es que hay una enfermedad incurable, irreversible, que está deteriorando la calidad de vida y que esa situación, digamos, a la ciencia del estado actual, esa persona no podemos salvarle la vida, por ponerlo entre comillas. Pero el sufrimiento, lo que eso causa, lo que la persona considera que no es digno de seguir viviendo, que de alguna forma está siendo obligado a vivir o a transitar esos últimos días de una forma que no quiere, es propio de la persona, es propio de los valores que trae la persona. Muchas personas seguirán hasta el final, incluso con sufrimiento, incluso viéndose en situaciones que nunca quisieron ser vistos o valorados. Y otros dirán, yo no quiero eso. Entonces, eso es la parte del derecho de esa persona a poder solicitar acelerar el proceso, porque ¿qué pasa? Hoy, por ejemplo, la sedación paliativa, la sedación de últimas horas, de últimos días, es un acuerdo que se da entre persona, familia y médico, donde se seda y se genera una analgesia en esa situación. Pero hay personas que dicen, yo no quiero eso para mí, yo quiero acelerar el fin de mi vida porque yo no puedo moverme. Hay enfermedades neurológicas donde la persona no puede ni toser para expectorar y se asfixian con su propia, secreciones. O sea, hay situaciones donde no son dolor físico, otras sí, porque el cáncer a veces genera dolor físico muy intenso, pero es cada trayectoria, es cada persona. Entonces el eje pasa por la autonomía de esa persona, por la libertad de decidir hasta qué quiero llegar y no quiero ir más allá. No quiero que el final de mi vida las personas me recuerden de una forma que yo no quería. Quiero acelerar ese proceso, sea unos días o sea unos meses. Hay algunas enfermedades crónicas como la esclerosis lateral amiotrófica u otras enfermedades degenerativas, donde bueno, una persona podrá tener límites más o menos difusos, otras enfermedades que avanzan como el cáncer cuando ya no tienen recuperación y posibilidad de curarse o estabilizarse, que será más vinculado con el dolor o con alguna situación de postración en cama y demás, pero la decisión del sufrimiento o de esto ya no es digno, no me pueden obligar a vivir así, es de la persona. Y ahí es, en realidad, los profesionales, digamos, no es que tengamos una forma de certificar ese sufrimiento. Tenemos que certificar que no podemos ya mejorar esa situación clínica, que estamos intentando hacer todo lo posible para que transite de la mejor forma, pero la decisión acá, el poder pasa, digamos, del poder que tenemos nosotros muchas veces como médicos cuando sugerimos tratamientos y demás, a la decisión autónoma, libre de esa persona de decir,
por favor, ayúdenme a morir dignamente y quiero morir en mi casa, con mi familia y bueno, es sobre eso que estamos discutiendo. Muchos transitarán los cuidados paliativos, algunos no. De hecho, digamos, el 90% de las personas que solicitan la eutanasia en Bélgica y en Holanda ya transitaron por cuidados paliativos y son países que tienen cuidados paliativos de alta calidad. Lo mismo sucede en estados como Washington u Oregon. O sea, eso de que la oposición es una falsa oposición, la evidencia empírica indica que en los lugares donde hay muerte médicamente asistida, eutanasia, hay cuidados paliativos de calidad, se desarrollan en conjunto con los cuidados al final de la vida y la mayoría de las personas que solicitan eutanasia, casi el 90%, transitaron por cuidados paliativos de calidad. Entonces, digamos, acá el hecho es la libertad y la voluntad de esa persona en aptitud psíquica de pedirlo. Hay quienes están en contra desde la medicina que, lo voy a decir de una forma un poco bruta, pero esgrimen el argumento de que, bueno, nosotros estudiamos medicina para salvar vidas, no para matar gente, ¿no? Lo han dicho un poco así en entrevistas. ¿Qué visión tienen sobre este tema? Tomando también todo lo que tú decías, que se ofrecen tratamientos y que hay una cuestión de respetar un pedido de los pacientes. No sé qué. Tú sabes que hay un centro muy importante en ética médica, el centro Hastings en Estados Unidos, que ha definido los fines de la medicina y ha cambiado los fines. En un momento los fines era prolongar la vida de las personas. Y actualmente no es prolongarlo, es evitar la muerte prematura y brindar, digamos, aliviar el dolor y el sufrimiento al final de la muerte. ¿Esto qué quiere decir? Que evitar aquellas muertes que son evitables, pero no prolongarlo, porque hay en medicina intensiva, eso es un concepto bien claro y es una realidad también de el ensañamiento, ¿verdad? El encarnizamiento terapéutico. Hay como todas las cosas, ¿no? La tecnología sí ha significado un avance muy importante, pero al mismo tiempo hay que ser muy cuidadoso con la tecnología. A veces sustituye al médico, ¿verdad? Y se interpone entre el médico y el paciente. Ya no se examina o oculta al paciente, porque se mira a los monitores, ¿verdad? Y la tecnología permite el mantenimiento de ciertas funciones vitales, no digo la vida, ciertas funciones vitales. Cuando el equipo de medicina intensiva ve que esa enfermedad no tiene posibilidad de mejora, esa es una encrucijada que hay que tenerla muy claro, por respeto a la persona, el no continuar. Lo más fácil es seguir, mantener una ventilación artificial, la medicación para apoyar la función cardíaca, mantener la presión arterial, hasta que al final se muera. Bueno, eso es terrible, porque a veces pasa muchos días, hay un deterioro de la persona. Entonces, ese le es quiero punto. sumar ahí, perdón, el Sí. sufrimiento de la familia también, Exacto. que muchas veces tiene que acompañar y ver y ser testigo del sufrimiento de esa persona que tanto aman, con una agonía que es, escuchaba a Florencia la otra vez en una entrevista y es terrible. Sí, es así. Entonces, ese punto de cuál es realmente la finalidad, aquello que se decía que el médico que hacer todos los esfuerzos para salvar la vida, prolongar, no es así, porque la realidad ha cambiado y hoy en día hay otros factores, hay otro tipo de medicina y fundamentalmente esto que decía, de la tecnología, cuando se transforma en algo que complica más. Antes la gente se moría del corazón, ¿no? Paraba el corazón y ahí nos moríamos. Después los neurólogos fueron los que los intensivistas definir la muerte a nivel cerebral, ¿verdad? Entonces, ¿cuándo nos morimos, verdad? Y si a una persona la mantenemos en vida, apoyando la respiración con respirador, con diálisis, si fallan los riñones, etc., en una etapa que vemos que quizás pueda, si podemos resolver la enfermedad de fondo, en ese soporte la persona puede recuperarse, pero si no ocurre, si no podemos resolver la enfermedad de fondo, esa persona sigue viviendo artificialmente. Entonces es clave saber el límite y es clave en ese momento terminar con la vida. Lo que tú decís es así y uno lo vive cotidianamente. El alivio de la familia cuando la situación, que además ellos ven y viven del deterioro de esa persona, el sufrimiento que la persona esté sedada y etcétera. Y entonces ese punto es absolutamente claro, tenerlo bien definido y llevarlo a la práctica.
Estando claro con todo, habiendo entendido, creo, todo lo que han dicho, hay dos situaciones que, por lo menos por mi parte, para cerrar, me gustaría preguntarles con respuesta breve, pero entiendo que enfermedades psiquiátricas no estarían aplicando por motivos que se han esbozado, ¿o sí? Y la otra que les tiro también, porque lo hemos escuchado muchas veces, de personas que dicen, yo si llego a determinado punto y estoy en un estado de dependencia tal que les complico la vida a todos y ya mi cabeza no está y yo ya no soy yo y estoy pero no estoy, por favor, no quiero vivir así. ¿La ley contempla o podría contemplar que alguien deje dicho, que alguien prevea su voluntad o tiene que ser en tiempo presente siempre? Perdón, no precisa la ley, ya existe la ley de voluntad anticipada. Y lamentablemente no se utiliza, pero hoy en día, si tú tenés esa visión, tú podés poner por escrito que yo, ante tal y cual situación, yo no quiero esto y aquello. La ley de voluntad anticipada existe. Pero pará, yo no quiero esto y aquello, en este caso, con lo que está vigente hoy, sería no quiero que prolonguen mi vida artificialmente, Claro. pero no que me asistan. Tú no para puedes morir. poner en la voluntad anticipada que en caso de quiero que me hagan la eutanasia, no, eso no. Por eso. Pero sí que ante determinada situación, como tú decís, entonces yo no quiero que me internen en un CTI, que me pongan un respirador, etcétera, etcétera. Bien. ¿Para el caso de la eutanasia puede funcionar eso o está previsto o se ha hablado? ¿No? En el proyecto de ley que está presentado formalmente no, la sociedad civil organizada, tanto MADU como Empatía, lo presentaron. Nosotros presentamos un artículo de modificación de la ley de voluntad anticipada que habilitaría para la eutanasia. Hay algunas diferencias ahí. Si esto complejiza el tratamiento de la ley, no lo vamos a aprobar. Y si tiene andamiaje, evidentemente sí, pero sabiendo que ya tenemos una ley de voluntad anticipada que, bueno, para muchos de los casos no permite acelerar el proceso de fin de vida a través de la eutanasia, pero sí limitar o adecuar los esfuerzos terapéuticos dejados de antemano. La ley, yendo a tu primera pregunta, la persona tiene que estar psíquicamente apta. Y las enfermedades tienen que ser irreversibles, incurables y causar sufrimientos insoportables. No discrimina en qué tipo de enfermedades. Si la persona está en aptitud psíquica y un profesional corrobora y otro profesional reafirma la situación, es independiente, no discrimina si es una patología de sistema respiratorio, circulatorio, cáncer, neurológico, la salud mental, etc. Eso claramente. Me quedé igual con una de las cuestiones que decía Maite y voy a ser bien breve. La medicina no es mágica y quienes piensan que la medicina es para curar tienen una visión idílica o muy mágica. Y creo que la medicina tiene que estar al servicio de una sociedad y si la sociedad así determina, nosotros, obviamente que la mayoría de nuestras acciones son para tratar y curar, pero también desde la parte más humana tenemos que acompañar. Muchas veces los pacientes, incluso en otras cosas más banales, tratamientos, medicamentos que no quieren recibir, igual tenemos que acompañar a nuestros pacientes. Hay personas que no quieren recibir un medicamento X para... me pongo un ejemplo, una miastenia, no quiero recibir esto porque me hace... Bueno, uno tiene que intentar persuadirlo, convencerlo, decir, bueno, este estudio está bien porque, bueno, pero no quiero hacérmelo. Bueno, tenemos que acompañar igual, tenemos que brindar soluciones alternativas, tenemos que acompañar mucho más a la gente en lo que son sus propias decisiones y no imponer ninguna decisión. Esa medicina vertical es del siglo pasado. Nosotros hoy, como médicos, tenemos otro rol en la sociedad y creo que este es el extremo, ¿no? La eutanasia llega al extremo de decir, bueno, nosotros estamos al servicio de lo que tú consideres que es digno, obviamente, y para eso hay que regularlo, ¿no? Dar garantías y generar el derecho humano a poder morir con dignidad, que es lo que nosotros pensamos. Gracias. Bueno, Federico Preves, Raúl Lombardi, muchas gracias por acompañarnos hoy. Muchas gracias a ustedes por el Bueno, espacio. y el tema continuará. La discusión parlamentaria parece que está Sí, encaminada. quedan muchas cuestiones por fuera todavía para conversar, así que... Muy bien, Ahora volvamos. hacemos una breve pausa y si nos siguen acompañando nos metemos en InMujeres con Claro, Mónica sí. Xavier, su flamante directora. Ya venimos.
Presenta Casmu. Afiliate llamando al 1444 o en casmu.com.uy. Casmu. Nos une la vida. Faltan 9 minutos para las 9 y en este segundo bloque de La Letra Chica vamos a hablar sobre InMujeres y lo presentamos el tema con el siguiente spot institucional. En Uruguay asumimos un compromiso con todas las mujeres. En todos los proyectos, en todas las políticas, en todos los programas, en todas las leyes, En todas las obras, en todas las comunidades, en todos los espacios en todas las evaluaciones y en todas las decisiones. En todo el país estamos poniendo a todas las mujeres, sus necesidades y desafíos, en todo lo que hagamos para construir un Uruguay de igualdad. Porque solo cuando todas las mujeres avanzan, la sociedad avanza. Cada día del año, la igualdad de género es nuestro compromiso de Estado. Y en tiempos de profundos debates sobre el tema del lugar de las mujeres en la sociedad, de la equidad, de la búsqueda de los derechos y de preservar los derechos conquistados, en que mucho se ha avanzado, pero a veces se escuchan cosas que parecen del siglo XVIII, el rol del Estado evidentemente es clave. ¿Cómo se trabaja desde lo público para garantizar que las mujeres vivan libres de violencia, accedan al trabajo digno y participen de igual a igual en todos los espacios? De eso vamos a hablar a continuación con Mónica Xavier, que desde marzo, ustedes saben, es la directora de InMujeres, que depende del MIDES, y es el órgano rector de las políticas públicas de género en Uruguay. Mónica es ex senadora del Frente Amplio, cardióloga de profesión, y ha tenido dentro de su trayectoria legislativa una larga historia de promover y apoyar iniciativas vinculadas a los derechos de las mujeres. Mónica, bienvenida, buenas noches. Bienvenida. Muchas gracias, un gusto. Xavier, si le parece, arrancamos por cómo estuvo la transición y con qué se encontró. Pasaron unos 4 meses, pero ¿cómo encontró el InMujeres? Bueno, la transición fue fluida. Realmente la comenzamos ya en febrero y desde ese punto de vista pudimos iniciar con información, pero claro, nada sustituye a la inmersión en la realidad misma, porque bueno, había un descaecimiento de muchas de las cosas que iban más allá de la voluntad política de la directora, que bueno, conocemos. Son decisiones que se toman más arriba. Exacto, no era una prioridad esta temática para el gobierno anterior. Y en ese sentido, nosotros encontramos un instituto que tiene un montón de competencias, porque además las tiene conferidas por marcos legales. Nuestro accionar está determinado por la Ley Integral de Violencia de Género, por la Ley de Igualdad de Oportunidades entre Varones y Mujeres y por la Ley de Trata. Son 3 marcos legales muy potentes que nos confieren muchas responsabilidades en el rol de rectoría, que como tú bien planteabas al inicio, y también en el rol de atención. Entonces, si bien nosotros muchas de las tareas las llevamos adelante en una especie de cogestión con organizaciones de la sociedad civil, es importante la carga de tareas para un instituto que debería tener otra robustez y también otras disponibilidades presupuestales. Y en ese sentido, ¿con qué se encontraron? ¿Qué políticas o se dejaron de implementar o disminuyeron? ¿Dónde están los principales desafíos? Hay una concepción del instituto y de todo el ministerio, y diría del gobierno, de mucha más jerarquización de la territorialización de la política, ¿no? Y además, y en nuestro caso es clave, mucha interrelación con la sociedad civil organizada y otros actores, porque en realidad nosotros, uno de nuestros mandatos es transversalizar con perspectiva de género todo el Estado. O sea, nosotros trabajamos con el Poder Ejecutivo, pero también con el Legislativo, también con el Poder Judicial, en aquellos aspectos que la ley, por ejemplo, la Ley de Igualdad promueve la creación de unidades de género en los diferentes lugares del Estado. Eso es para los 3 niveles de gobierno y para los 3 poderes del Estado. Es progresivo
¿no? Y es muy importante y se vienen creando muchas nuevas unidades de género, por ejemplo en el INE, vaya si es importante, un lugar donde está incorporada la perspectiva, pero estas unidades que tienen su materia definida en el marco legal, tanto tiene que ver con la propia institución como también con las tareas que ejercen. Bueno, la DGI está en un proceso de creación de su unidad de género, hay todo un marco de la tributación y el género que bueno, no está en el orden del día, pero vaya si es importante para las mujeres que tenemos una jefatura en los hogares uruguayos muy significativa. Entonces, necesitamos mucha gente con mucha calificación y se ha disminuido un poco la potencia de los funcionarios, de la cantidad de funcionarios que... ¿Cuántos tienen ahora? Ahora tenemos 71, por ahí 70, 71 funcionarios. Todavía hay un periodo de pases de personas, y sobre todo ahora que se han instalado las intendencias, se puede llegar a tener otro tironeo. ¿Pero con esperanza que sean más o con peligro que sean menos? El riesgo siempre está presente porque, bueno, se generaron también en algunas intendencias potentes desarrollos, como por ejemplo la de Montevideo, tiene un desarrollo muy importante en las temáticas de género, Canelones también. Y bueno, y lo que importa es ir haciendo que se permee en todo el Estado con una perspectiva que ojalá refleje de la mejor manera en cada una de las áreas la realidad de hombres y mujeres que, bueno, no hay un presupuesto que sea neutral, no hay medidas que sean neutrales. Hay que tomar en cuenta esa diferenciación. Creo que de las cosas más significativas que tenemos en este periodo, además, ni bien ingresamos, es toda la materia presupuestal, ¿no? ¿En qué están con eso y cuáles son las expectativas? Bueno, por un lado, trabajando nuestro propio presupuesto, pero también ayudando a que el presupuesto en los diferentes ámbitos incorpore la mirada de género. También específicamente a que la ley 19.580 tenga dotación presupuestal en los diferentes lugares en donde se debe implementar. Nosotros tenemos, por esas 3 leyes que son vertebradoras, la presidencia de 3 consejos. El Consejo Consultivo de Violencia de Género, allí están 14 instituciones del Estado más la sociedad civil. Y bueno, uno de los temas claves ha sido el poder trabajar a la interna de cada uno de esos 14 ámbitos institucionales, la posibilidad de que en las directrices que la ley contiene para cada uno de los órganos, bueno, poder generar esos espacios presupuestales, porque no es dotar de rubro genéricamente a la ley, es aplicar los espacios presupuestales en cada uno de los ministerios en los que tienen algo a llevar adelante con relación a esa ley. Pero también en esto de que las unidades de género puedan ayudar a que se discuta con esta perspectiva el presupuesto en cada uno de los llamados incisos. ¿Y para mujeres el presupuesto viene de dónde? Del MIDES. Nosotros somos una de las 10 direcciones que tiene el Ministerio de Desarrollo Social. Que la propuesta es de desarrollo, pero todos sabemos que junto a esa propuesta de generar políticas de desarrollo en la sociedad uruguaya, está la atención a una serie de vulnerabilidades muy importantes, como hoy es la emergencia de la situación de calle, que obviamente todos de alguna manera y en la medida de nuestras posibilidades contribuimos a todo este operativo que se ha llevado adelante con relación a la situación de calle. Y nos genera a su vez realidades a las que tenemos que prestar más atención porque no se veían prácticamente mujeres en situación de calle. A veces se las veía durante el día, pero hoy están algunas mujeres en condición de intemperie total, mujeres embarazadas en situación de calle, mujeres embarazadas y con consumos problemáticos en situación de calle. Entonces,
la percepción que tenemos es que las respuestas que venimos dando, en particular en aquellas situaciones de violencia basada en género, de pareja o despareja, que es la más numéricamente más significativa, se ven impactadas por estas nuevas realidades. Entonces, hay que empezar a diseñar nuevos dispositivos, porque no es lo mismo dentro de nuestros 52 servicios de atención en todo el país y 5 espacios para que las mujeres puedan tener una protección cuando su vida está en riesgo. No es lo mismo la realidad que se vivía hace unos años a esta realidad que está impactando, y realmente se necesitan nuevos dispositivos, porque no es lo mismo tener un dispositivo para mujeres y sus hijas e hijos, que esto es muy importante, es un porcentaje mayor de niñas y niños que de las propias mujeres, un 40-60, un 30-70 en algunas oportunidades. Entonces también el dispositivo tiene que estar adecuado a esa realidad de las niñeces. Y pensando en estos nuevos desafíos, ¿cómo afectó la cuestión del narcotráfico también? Bueno, también en cuanto a las violencias comunitarias y a las violencias territoriales. Porque ahí también hablamos de mujeres y mujeres con hijos. Y hablamos de una prisionización que se disparó en las mujeres y que todos sabemos, ¿no?, que esta condición de ser el país de Sudamérica con mayor nivel de prisionización es una fuente de personas que luego con sus vínculos rotos quedan en calle, ¿no? Y LUC mediante, que penalizó el tema del microtráfico, que afecta mucho a las mujeres que terminan poniendo su cuerpo en eso de llevar la droga a los lugares de reclusión. Bueno, estas mujeres después llegan con situaciones de violencia a nuestros servicios y eso está desafiando, ¿verdad? Entonces, son desafíos desde el punto de vista de la elaboración y ajuste de los protocolos con los que se manejan las técnicas y los técnicos, pero también son tensiones presupuestales, porque, como digo, no da lo mismo alguna de esas circunstancias los dispositivos que hoy están diseñados. ¿Y qué presupuesto se necesita o qué porcentaje se necesita aumentar, al menos para poder...? Bueno, estamos en ese diseño, porque también creemos que nosotros ejecutamos un 20% más siempre. Entonces lo importante es sincerar la línea de base. Si tú todos los años ejecutas 20% más del espacio presupuestal que tenés, es porque la línea no está adecuadamente colocada. Así que eso es lo primero. Estamos en un marco de debate presupuestal con importantes restricciones. Sabemos que así va a ser en los próximos 5 años. Y lo que estamos viendo es cómo gastamos de mejor forma, pero claro, algunas de estas readecuaciones necesitan de mayor presupuesto. Y también de qué forma podemos, en la complejidad de respuestas que hay que dar a muchos de estos casos, generar sinergias con otros organismos, ¿no? Pero tiene que ser, aún se sincere la línea de base con un incremento de un porcentaje similar. Hablando de violencia de género, Mónica, lo planteabas, decías, el rol de mujeres es importante, otorgado por ley, etcétera. ¿En qué punto crees que estamos hoy en cuanto a la respuesta estatal desde todas las herramientas y desde todos los organismos a la violencia de género? Bueno, yo creo que tenemos importantes insuficiencias. Primero porque esta realidad que impacta a las mujeres impacta también a las niñas y niños, ¿no?, que sufren esas violencias territoriales, esas violencias comunitarias, y la continuidad de la atención de muchas de esas poblaciones en el Estado, a mi juicio, no está suficientemente garantizada y engarzada, ¿verdad? O sea, de repente sí en un primer momento y después, claro, suerte en pila. Porque hay rangos etarios y porque INAU atiende hasta los 18 y porque nosotros a partir de los 18. Pero bueno, necesitamos, y se está en eso, se está en revisar protocolos y en ajustar muchas sinergias
que bueno, la experiencia de cada uno de los organismos tiene que volcar a esos espacios interinstitucionales, porque la gente tiene múltiples capas de discriminaciones, de situaciones complejas, ¿verdad? Entonces, y hablas mucho de sinergias. Sí. ¿Qué expectativa? Te voy a hacer una pregunta cruda. En este primer panorama que te vas encontrando, conociendo hondamente el mapa político uruguayo y en las perspectivas que tienen, ¿sos optimista en cuanto a que todas las ramas del Estado con las que ustedes busquen relacionamiento para que la perspectiva de género todo lo atraviese, sean receptivas y no les den una palmadita en la espalda al final de la reunión y después digan, sí, iremos viendo, yo qué sé? Bueno, ese riesgo siempre está, porque vivimos en una sociedad muy patriarcal, ¿no? A veces decimos, no, tal sociedad es mucho más machista que nosotros, pero bueno, nosotros que somos una de las 20 democracias consolidadas en el mundo, no hemos podido pasar una ley de paridad, ¿no? Tenemos en este tema de la violencia, sin duda, la peor nota, digamos, en materia de vulneración de derechos hacia las mujeres. Entonces yo confío en que esto lo vamos a poder hacer y por eso estamos desplegadas, tratando de llegar a todos los lugares y con este mensaje, claro, bueno, la batalla presupuestal es este año y todo aquello que impacte de manera diferenciada hacia nuestras mujeres tiene que estar identificado y tenemos que poder medir los avances que vayamos obteniendo en los 5 años. Hay marcos legales que es muy importante que desarrollemos. Obviamente nosotros podemos alentar la discusión de algunas normas legales, otras podríamos tener iniciativa, pero en principio creemos que el Parlamento, bueno, acabo de decir la de paridad, pero nos parece muy importante que el Parlamento avance en materia de imprescriptibilidad de los delitos sexuales. Allí hay todo el componente de violencia sexual en nuestro país, tiene una incidencia muy grande y cuesta porque es doloroso y porque preferimos no ver, no hablar algunas cosas. Pero todos los años el CIPIAP nos da, en particular en la violencia hacia nuestros niños y adolescentes, cifras escalofriantes. Está muy en la agenda la discusión del impacto de el espacio digital y las violencias que nos generan hacia mujeres con visibilidad, pero también hacia niñas, niños y adolescentes. Y son cosas que va a haber que ir generando en este periodo legislativo algunos avances significativos en esa materia. Uruguay no tiene un gran déficit en los marcos legales. Sus mayores déficits es en la política pública, en la operatividad. Bajar la tierra y que pase lo que tiene que pasar, que la ley dice que tiene que pasar. Exactamente. Pero también es importante que no perdamos la insistencia en estos marcos legales que, bueno, que son muy significativos. Cosas, por ejemplo, que son parte de esa perspectiva, haber trabajado con el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y tener un abanico de propuestas en materia de la negociación de la ronda salarial y la negociación colectiva, donde hay cláusulas de género que se pueden discutir, a ver cuál aplica mejor a tal o cual las mujeres seguimos ganando menos. Lugar de trabajo. Ganamos menos porque hay un tema que es clave, que es el de los cuidados. Porque la brecha hora salarial no es significativa en nuestro país. Lo que desfasa a las mujeres es la posibilidad de concursar, la posibilidad de hacer horas extras, la posibilidad de decir, sí, elijo tal opción, porque lo primero que tiene que hacer es ver si el frente interno, el de los cuidados a sus hijas, a los adultos mayores, a veces a personas que tienen necesidad de ser asistidas, está cubierta o no. Y el sistema de cuidados es un sistema que se vio muy descaecido en el periodo anterior. No nos toca a nosotros como gestión, porque hay una dirección y una secretaría de sistema de cuidados, pero sí trabajamos de manera muy vinculada, porque obviamente es uno de los temas claves para que las mujeres puedan tener autonomía económica
para que también tengan autonomía de la decisión, porque si esa mujer quiere participar en su gremio, en política, en el lugar donde sea, tiene que tener esa posibilidad de generarse el espacio. Y también, bueno, de la autonomía física, esas 3 patas de la autonomía, hay que irlas trabajando de manera simultánea. Y ¿tenés cierto optimismo para este periodo? Porque Sí. mi sensación con el sistema de cuidado fue lo creó en su momento el Frente Amplio. Después nunca terminó de darle la inyección presupuestal necesaria. Iba sufriendo recortes en los distintos presupuestos. Sí. Y en el último periodo, más todavía, en Sí. el periodo del gobierno anterior. ¿Será el momento de dar el salto? Cuando desde economía en el gobierno se dice suave con todo, que estamos apretados con las cuentas? La limitación presupuestal aplica a todo, pero me parece que, por ejemplo, que en la negociación salarial, dentro de las cláusulas de género, estén los centros que no son muy conocidos, se llaman siempre sindicato y empresa, quiere decir esa palabra siempre. También como una opción, en esto de que el Estado no tiene que hacerlo todo, pero sí tiene que tener la rectoría y el control. Entonces, capaz que es una empresa que amerita que el sindicato coloque tal componente y el empresario tal otro, y se puedan generar como existen, son pocos, pero existen en el país, funcionan muy bien, funcionan con apertura al territorio donde están, donde tienen sede. Por ejemplo, nosotros fuimos a uno donde se lanzó el mes de los cuidados, en Canelones, producto de AFCRAME, un sindicato de una mutualista de salud. Y como eso se pueden reproducir, y es lo que estamos tratando de estimular en esa corresponsabilidad que tiene que tener la sociedad, porque estos no son temas de las mujeres, estos son temas de la sociedad. Y el mundo hoy discute la sociedad de los cuidados. Ya pasó de discutir la economía de los cuidados y cómo hacerla sostenible para discutir la sociedad de los cuidados y decir, bueno, no hay forma sin corresponsabilidad de los diferentes actores de la sociedad si no entendemos que justamente esto que socialmente se le asigna a las mujeres, que es el rol de los cuidados, tiene que ser del conjunto y tenemos que encontrar diferentes formas de contribuir en eso. Entonces, creo que podemos dar un salto en todo eso, lo cual lleva a mucho contacto, mucha conversación, mucho atar nuditos en todo el país y ver que se puede avanzar. Xavier, la última que le hago respecto a presupuesto, en las bases programáticas del FA, justamente en parte de género, donde el punto 25 habla del combate integral a la violencia racial y de género, acciones prioritarias, la primera dice declarar la emergencia nacional a todo tipo de violencia, esto es racial, de género y generaciones, y activar todos los mecanismos de políticas públicas para incrementar la atención a las situaciones de emergencia, asignándole un presupuesto suficiente. ¿Este podría llegar a ser un camino? La emergencia está declarada desde el 29 de diciembre del 2019. ¿Y por qué se propone declarar la emergencia? Bueno, creo que es mantener, no me acuerdo si la expresión última fue esa o... El asunto es que lo que nosotros entendemos que esta nueva realidad que están impactando en las diferentes formas de violencia tiene justamente que tener presupuesto en varios rubros. O sea, nosotros podemos implementar los lugares de atención a las mujeres víctimas de violencia, pero si el Poder Judicial, si la Fiscalía, o sea, otros ámbitos no refuerzan, si el Ministerio del Interior también no refuerza en todos los componentes que tienen que ver con estas situaciones, o sea, no podemos ampliar el radio de acción significativamente. Obvio que nos viene muy bien poder tener mejores dispositivos más extendidos en el territorio para la atención de las mujeres. Pero también queremos que estos otros componentes puedan avanzar en materia presupuestal para dar mejores respuestas. Y sin duda que hemos tenido contacto con el Poder Judicial, bueno,
tanto Poder Judicial como Fiscalía integran el Consejo Consultivo de Violencia. Entonces, yo espero que podamos abarcar más territorio, porque, a ver, que tengamos el papel de rectoría y de atención no nos tiene que llevar a pensar que nosotros vamos a hacer cambios que se necesitan. Nosotros lo vamos a hacer siempre y cuando podamos generar la mejor sinergia con todos esos organismos que tienen otros roles en esta misma materia. Y abarcando así todo el país también, entre las presencias y las sinergias. Sí, nuestra idea es tener más actualizado, porque se ha desactualizado, el mapa de recursos en el país, porque por nosotros no vamos a poder llegar a todos los territorios, pero sí en la labor, por ejemplo, de formación, capacitación hacia funcionarios, cosa que se hace también con la Oficina Nacional de Servicio Civil y la ENAP, se pueden orientar la formación de los funcionarios públicos en esta materia, que a mi juicio tiene que ser más permanente, ¿no? También se discute en el mundo cómo mantenemos actualizada en la temática de violencia de género y cómo prevenirla y cómo atender las situaciones al conjunto del funcionariado público. Entonces, siempre va a haber una escuela, siempre va a haber una comisaría, siempre va a haber alguna otra dependencia en la que por lo menos algunos funcionarios de esos lugares del Estado estén lo más actualizados en la detección de las situaciones, porque detectar a tiempo es muchas veces la posibilidad de salvar la vida. Xavier, en un minuto porque tenemos que ir cerrando, pero pensando en el peso que tiene lo simbólico, la construcción de lo simbólico y lo discursivo, justamente en cuestiones de género y de violencia, ¿qué opinión le merece que hayan actores de nuestro sistema político que sean negacionistas de cuestiones que tienen que ver con la violencia, que hablen de una ideología de género? ¿Cómo ve todo eso? Porque parecería ser como una especie de retroceso en lo que vienen siendo las luchas feministas y las cuestiones que tienen que ver con el género. En el mundo, en la región, y tiene representación en nuestro país esa perspectiva que, minimiza o niega incluso la violencia hacia las mujeres, y no hay ningún tipo de duda que la evidencia muestra de que el porcentaje, lamentablemente, hacia mujeres, hacia adolescentes y hacia niñas es abrumadoramente mayoritario en las diferentes formas de violencia que la ley integral describe 18, pero que seguimos viendo cómo se desarrollan. Por ejemplo, esto del ámbito digital, nuevas formas de violencia y donde las mujeres, las niñas y las adolescentes lo sufren de manera más significativa. Quiero decir una cosa porque cuando leíste eso del programa hablaste de la cuestión afro. Bueno, estamos transcurriendo el mes de la afrodescendencia y mujer afrolatina y caribeña y de la diáspora. Vamos a volver a entregar el 19º premio Amanda Rorra, y se han presentado 81 mujeres, y eso es muy bueno desde el punto de vista de un número que nunca se había dado, y estaremos el domingo 26, si no recuerdo mal, pero es el domingo ese, si no es 25, es 26. 25 es el día de la afrodescendencia, esto es el domingo inmediato posterior, generando una actividad en el Teatro Solís con relación a este tema. 26. Las cifras. Sábado 26, domingo 27 entonces. Muy bien. Las cifras de violencia y de pobreza en nuestras mujeres y nuestras niñeces afrodescendientes es brutal. Mónica Xavier, directora de Mujeres, gracias por acompañarnos. Un gusto. Y éxitos. Gracias. Breve pausa y nos metemos en el caso Berríos. Exacto, ya venimos. Eugenio Berríos, espía y científico chileno que estaba bajo secreta custodia de militares uruguayos, había desaparecido en Parque del Plata luego de haber intentado, infructuosamente, que la policía le ayudara a escapar de quienes denunció como sus secuestradores. El caso generó dudas de todo tipo desde el comienzo, incluyendo la pregunta de ¿quién era Berríos?
Un hombre que se sintió en la cumbre del poder en los 70 y ha caído en la ruina en los 80, ligado al narcotráfico, asiduo a la noche y a hablar de más, se convirtió en una amenaza. Berríos es un civil. Y en los 80 Berríos además es una persona que se involucra con la noche, santiaguina, que se involucra en fiestas, digamos, consume mucho alcohol, mucha cocaína y le gusta hablar. Y a ratos le gusta jactarse de su pasado en la DINA. Desaparecido en 1991 en medio de la investigación por el asesinato de Orlando Letelier, su rastro se pierde en Uruguay, donde es intensamente buscado. La policía de Parque del Plata, en lugar de auxiliar a Berríos, lo devolvió a los militares. Y nunca más se supo de él, hasta que su cadáver apareció semienterrado en la arena, con 2 balazos en la cabeza, en un médano de El Pinar. Él fue su colaborador. Sí. Y más que eso, su amigo. Fue amigo mío, sí. Y tuvieron proyectos en común, parece. Eugenio estuvo a cargo del proyecto de la producción del Sarín, sí. O sea, él sabía mucha información respecto a este tema. Indudablemente, sí. ¿Y eso podría constituir un riesgo para su vida? Obviamente. Dicen que el cuerpo humano tiene unos 206, queda medio genérico, que tiene 206 huesos, ahora me corregirán, aunque en general nacemos con unos 270 y algunos de ellos se van fusionando hasta llegar a 206. Y el cráneo está conformado por 8 piezas. El hecho, ¿por qué digo todo esto? Es que hay gente que logra hablar con los huesos, incluso después de que transcurre mucho tiempo de un fallecimiento. Este es el caso de nuestro invitado, Horacio Soya, que es considerado como el referente en este tema desde hace más de 30 años, alguien que se dedica a reconstruir historias que le cuentan justamente restos óseos. Él ha revelado identidades, ha esclarecido muertes y a veces también ha cerrado historias como la que nos convoca esta noche aquí en La Letra Chica. Bueno, y hablando de esa historia, ya veíamos un resumen en el tape, vamos al tema. El ciudadano chileno entra a Uruguay en 1991 con un nombre falso y custodiado por militares. La justicia de su país lo requiere como testigo en el atentado contra el que fuera canciller de Salvador Allende, Orlando Letelier, un caso muy famoso, ocurrido en Washington en 1976. Pero eso no es todo lo que él sabe más cosas. Permanece oculto en Montevideo mientras Interpol lo busca, la situación se complica cuando decide volver a Chile para prestar testimonio y eso no le conviene para nada al entorno de Augusto Pinochet. En el año 1992, los militares uruguayos que lo tenían que proteger se lo llevan de una casa, de un apartamento en Pocitos hacia Parque del Plata. Este testigo era Eugenio Berríos, un personaje excéntrico, como veíamos en el tape, alguien de ideología nazi que vivía como una especie de playboy y mientras experimentaba también, porque era bioquímico, con el gas sarín. Trabajaba para la policía secreta de Pinochet, la DINA, y soñaba aparentemente con bombardear Buenos Aires. En el verano de 1993, Pinochet visita Uruguay y poco tiempo después el testigo desaparece hasta que una corazonada de nuestro invitado lo vuelve a poner en el centro de la escena. De esta historia se nutre el 5º libro de Soya, El Enigma Berríos, Horacio Soya digo, El Enigma Berríos, Militares, Políticos y Asesinos, editado por Planeta. Y Horacio Soya, buenas noches. Buenas noches. Bueno, buenas noches a los dos. Es un gusto para mí estar en este programa. Y sí, fue una corazonada que tuve a finales del 95. Más allá de eso también investigué, fui a la Biblioteca Nacional, investigué todo el asunto de su desaparición en Parque del Plata porque había quedado un poco oculto. Perdón, pero antes, ¿cómo fue que llegó usted a esos restos? ¿Cómo fue que se contactó con esos restos? Bueno, ¿Usted dónde estaba trabajando? Yo desde el año 91 trabajo en la Morgue Judicial de Montevideo como antropólogo forense y en el principio del 95, el 13 de abril del 95, aparecen nuestros socios en el Pinar, en unas dunas. Los encuentra una persona que pasa por el lugar con su perro, que era un policía retirado, y bueno, están un poquito hacia afuera los restos porque las dunas, como ustedes saben, se mueven. Es decir, con el viento cambian de lugar y la arena se tapa y se destapa lo que está tapado. Y bueno, aparecen los restos de este hombre, él da aviso a la policía, llega a prefectura hacen el levantamiento de los restos y el médico forense local de ahí, el doctor
bueno, no recuerdo el nombre ahora, pero el doctor forense local hace los estudios primarios en el lugar y esos restos son empacados y mandados a la morgue judicial de Montevideo, a la vieja morgue judicial de Montevideo, que estaba ahí en la calle Asensio, Arcea de Asensio. Ahí le llegan a usted, a y su ahí llegan a mí como para que yo haga la pericia correspondiente. ¿Y qué fue lo que vio? Bueno, ahí llegan, aparentemente en un principio, llegan, es decir, con bastante, traen arena, también traen muchos indicios del lugar, es decir, toda la arena que estaba en el lugar, circundando los restos, también la llevan, llevan todo lo que estaba ahí. Y bueno, en principio se hace lo básico, lo tradicional en la antropología forense, que bueno, es determinar primero que nada a cuántos restos pertenecen, a cuántas personas pertenecen esos restos, porque en ocasiones puede ser que sean de una persona o más de una. Bueno, era evidente que eran de una sola persona, era una persona de sexo masculino, unos 70 más o menos de estatura, raza blanca o afinidad racial blanca, y una edad más o menos entre 40 y 45 años. ¿Y cómo se había muerto? Bueno, eso se determinó en primera instancia, y después con la causa de muerte fue bastante sencilla en este caso de saberla, porque el cráneo estaba partido, tenía todo el cráneo y cara destrozado, y había recibido 2 impactos de bala en la nuca de un revólver Magnum 357, es un arma muy potente y a una distancia bastante cercana, ¿no? O sea, lo ejecutaron. Lo ejecutaron, ahí está. Lo ejecutaron de la manera clásica, seguramente estaba con las manos atadas a la espalda y lo hacen poner de rodillas y le disparan de un lado y del otro, tienen 2 disparos en la nuca en diferentes ángulos de entrada los dos. Uno sobre el lado izquierdo y otro sobre el lado derecho. ¿Y eso qué podría significar? Y eso significaría que evidentemente lo ejecutaron 2 personas, no fue uno solo. Bien, vayamos entonces ahí al momento donde usted tiene toda esta información y dice, me acuerdo de... Bueno, manejando esta información, lo que se hace rutinariamente cuando aparecen estos osos en general es pedir información de posibles desaparecidos en la zona inclusive en el país. No llegaba nada, es decir, llegaron indicios muy vagos, muchas cosas que no tienen nada que ver. Se hablaba, por ejemplo, que podía ser marineros polacos que habían muerto y habían tirado al mar y habían aparecido ahí, o que pueden ser chinos, que hay muchos pescadores que a veces se pelean entre ellos, se pueden haber matado y los tiraron al mar y aparecieron ahí. Cosa que en principio tampoco tiene nada que ver porque esto estaba bastante lejano de las costas y estuvieron enterrados mucho tiempo. Es decir, lo que apareció fueron restos óseos con algo de partes blandas pero muy disecadas. Es decir, no era el típico cuerpo de una persona que permanece en el mar, es decir, como puede ser un ahogado, por ejemplo. Se hablaba de un marinero polaco. Prefectura, cuando yo le pregunto si tienen información de alguien, me dice, bueno, que podría ser un marinero polaco, pero tampoco se ven quién era. Y bueno, pasa el tiempo, se diluye un poco eso, la expectativa de comparar siempre con alguien, porque cualquier entidad, sea cual sea el método que se utilice, siempre precisa un método de comparación, un marco de referencia. Es decir, lo precisan las huellas dactilares, el ADN, la comparación craneofotográfica que hice yo, temas dentales, cualquier método que se utilice para identificar restos humanos, siempre precisa comparar con algo. Si tú no tenés con qué comparar, imposible identificar nada, ¿no? Por ejemplo, las huellas dactilares nosotros nos identifican siempre con las huellas dactilares, porque ¿qué pasa? Tienen el registro nuestro en la policía. La policía guarda registro de todas nuestras huellas dactilares, por eso nos puede identificar. Hay países de tradición anglosajona, por ejemplo, que ahí no existe lo que para nosotros sería la cédula de identidad, porque ellos, por ejemplo, tienen esto como ejemplo, te lo pongo, ¿no? Tienen, digamos, prohibido tomar huellas digitales personas que no tienen antecedentes. Cuando sale la televisión dice, porque fulano lo ficharon, cuando te fichan, sí, por ejemplo en Estados Unidos, o en varios países nórdicos de Europa. Cuando te fichan, sí, porque al quedar fichado te pueden sacar la huella digital. Si no, ellos no existe tu huella digital porque si lo hicieran es como una agresión a tus derechos individuales. Claro. No te pueden tomar la huella si vos sos delincuente o tenés antecedentes. Por eso no existe en esos países. Pero acá sí existe, y bueno, hay varios métodos de identificación. Y con respecto a eso, pasó el tiempo, no aparecía ningún candidato y eso quedó ahí en la morgue judicial. Los restos quedaron en un armario para esos fines, en un corredor de la morgue judicial. Los restos aparecen en abril y yo retomo el caso en octubre de ese mismo año, 95. Retomo el caso pues, justamente pensando quién podía ser, una corazonada, como decís tú, de quién podía ser los restos. Se me ocurrió eso y fui a hacer una investigación a la Biblioteca Nacional a leer los diarios de lo que había pasado en el 91, 92 y 93.
Y bueno, ahí que obtengo datos de este hombre que coincidían todo con esto. Pues usted pudo calcular la fecha de muerte, más o menos. Claro, porque sí, la habían fecha de muerte insectos. principios del 93. La fecha de muerte casi enseguida que desaparece de la comisaría. Él desaparece de la comisaría a finales del 92. Y seguramente lo mataron febrero, marzo del 93. Pero bueno, volviendo al tema, cuando considero que puede ser esta persona, pide una fotografía para hacer la comparación con la fotográfica. ¿A quién le pide porque esa ahí yo no fotografía? tenía, se lo pide al juzgado de Pando. Al mes me manda una fotografía en blanco y negro de frente, con la cual yo realizo los estudios de comparación con la fotográfica y logro una identidad de esta persona. Porque no solo comparo la cara, digamos, de la persona con la foto y con el cráneo, sino que también se pudo comparar los dientes. Porque la parte frontal tiene una excelente dentadura, muy bien cuidada, con muchos arreglos, y se veía perfectamente porque en la foto se estaba riendo. Era una foto del matrimonio, cuando se casó con la modelo, sí, con Schneider, Gladys Schneider, que era una modelo chilena. Vamos a hablar sobre todas las peripecias que vinieron posteriores Sí. a la identificación de Berríos, pero antes, justamente usted en el libro hace todo un repaso que comienza con la explicación de lo que es el Plan Cóndor, que habla sobre las vinculaciones de los países que tenían que ver con esto, Argentina, Chile, Uruguay, por ejemplo. Pero antes, si les parece, hablemos un poco de quién era Berríos. Bueno, Berríos había estudiado química en la Universidad de Concepción, en Chile, y bueno, después empezó a trabajar, digamos, para el régimen de Pinochet, y trabajaba para la DINA, y le habían montado un laboratorio especialmente para él y para su superior directo, que era un agente de la CIA, que era Michael Townley, que es el que aparece en la televisión ahí en el corto que pusieron. Y en Locurro, que es un barrio de Santiago, le crean un laboratorio para él y ahí empieza a experimentar con el gas sarín. El gas sarín es un gas neurotóxico, tremendamente mortal, es decir, solo inhalarlo se muere en segundos, que fue utilizado en muchos atentados, entre uno de ellos hace bastante poco en el metro de Tokio, hace unos añitos atrás, porque es un gas, como repito, muy tóxico, y él empieza a experimentar. Pero perdón, ¿puede ser utilizado para ataques colectivos o también individuales? Para los dos, colectivos o individuales. De hecho, justamente en el periodo de Pinochet, cuando Chile y Argentina están a punto de estallar una guerra por el canal de Beagle, que hubo un problema limítrofe ahí, Berríos concibe la idea de poner en las ojivas, digamos, de proyectiles, gasarín y bombardear Buenos Aires con eso, y decía que en un plumazo iba a terminar fácil con 1 millón o 2 millones de personas. Al final no se logra eso, por suerte se pudo hacer la paz por intermedio del Papa de la época, llegar a un acuerdo de paz y no hubo guerra entre Chile y Argentina, pero se estuvo bastante cerca. Y eso era una de las posibilidades que había previsto él, ¿no? Bueno, se puede usar en forma individual y colectiva. Estaba trabajando entonces, perdón, quería esa nota. No, está bien, también se empezó a usar en un principio en el atentado contra el Atelier. En vez de como pasó el atentado, que fue con bomba, y hicieron estallar el auto. Él había sugerido el gasarín. Había sugerido el gasarín, sí, también, sí. Hubiese generado menos problemas. Sí, menos espectacularidad por lo menos, ¿no? Si le parece, vayamos a cómo fue que entonces este hombre llegó a Uruguay, porque en un momento cayó en desgracia, se metió con el narcotráfico, Sí, el tipo que tenía problemas de consumo, un personaje muy particular. Sí, era un personaje que le gustaba mucho la noche santiaguina, un personaje, como decía ahí en el corto, muy bien, una especie de playboy de derecha. Y bueno, él cayó en la mala y empezó digamos, él tomaba, consumía drogas, y cuando... Conversaba demasiado. Hablaba demasiado, bueno, empezó a hablar cosas que molestaron a cierta gente, y en ese entonces también es citado por el juez Bañados en el asunto del atentado contra el Atelier, como testigo o como indagado. Y bueno, cuando lo citan, ahí deciden, los que estaban involucrados en el temita ese, deciden sacarlo de Chile. Antes de que llegue a declarar. Antes de que llegue a declarar, él no llega a declarar nunca. A los juzgados, ahí está. Para recordar qué rol estaba cumpliendo Pinochet en ese momento en Chile. Pinochet en ese momento era el comandante supremo de las Fuerzas Armadas. Claro. Y deciden, ya había democracia en Chile, pero no, era senador vitalicio, creo. Creo que era senador vitalicio. Seguía teniendo influencia, por eso. Sí, claro, por supuesto. Y deciden, por orden directa de Pinochet, sacarlo de Chile. Lo llevan hasta el sur de Chile, hasta Punta Arenas. De Punta Arenas después entra a Argentina, por Bahía Blanca, sigue subiendo todo por Argentina hasta Buenos Aires. En Buenos Aires cruza por Vía Colonia
entra con un pasaporte falso, que se lo facilita la inteligencia chilena, y entra con un apodo. El apodo, digamos, como agente secreto de la DINA, que era él, era Hermes. Hermes era el apodo que tenía, y entra con un pasaporte falso, con el nombre de Orellano, era el apellido, y entra vía Colonia. Lo ingresan vía Colonia y lo llevan primero a un departamento en la Rambla de Pocitos. ¿Quiénes lo llevan? Ahí es llevado por militares chilenos y uruguayos. Ahí Los entra uruguayos, Uruguay en el ahí asunto, está, entonces. Claro, supuestamente los militares uruguayos por camaradería apoyan a los militares chilenos y los llevan a ese apartamento sobre la Rambla. ¿De quién era ese apartamento? Ese apartamento lo había alquilado Casella, que era un coronel uruguayo en la actividad en aquel entonces. Lo había alquilado y era el garante del apartamento. Lo lleva a ese apartamento y ahí surgen problemitas porque él extrañaba mucho a su esposa y extrañaba mucho la vida santiaguina. Y bueno, vivía llamando permanentemente por teléfono a Chile. Le salía medio caro. Claro, él en un momento determinado, la dueña del apartamento, se comunica con Casella, que era la garantía del apartamento, y le dice, parece que había gastado algo así como $1.500 de teléfono, de aquella época, ¿no? Recordemos que aquella época era el teléfono de línea, claro. no era celular, era el teléfono de línea. Y bueno, ante eso, Casella abona a esta señora la deuda, y de ahí lo trasladan a otro apartamento, también en Pocitos, en la calle Busareo. En la calle Busareo lo tiene ahí un tiempito también, y después surgen problemas también porque él, claro, era muy difícil mantenerlo quieto. Controlado. Claro, porque una persona muy movediza, por decirlo de alguna manera. Y bueno, de ahí de Busareo también lo traslada, lo sacan, y estando en Pocitos, en Busareo, y de ahí lo sacan a un hotel que se llama el Hotel Panamericano, que está en el buceo. Todavía existe, lo llevan a ese hotel. Ahí en ese hotel recibe visitas de la señora. Es decir, concibe la idea de bueno, que venga la señora, recibe 1 o 2 visitas a la señora un poco para calmarlo. Sí, para calmarlo. Inclusive la señora hace obsequios, le regala un reloj de imitación Cartier, que es lo que aparece junto con los restos. Claro. Que en un principio la señora negó todo, pero después terminó mintiendo. Le regala también una medallita de la Virgen de Santiago, que es lo que aparece también junto con el cadáver. Y bueno, lo tiene Hotel Panamericano hasta que él seguía igual, seguía inquieto, seguía intranquilo, y ahí deciden llevarlo ya mucho más lejos, a Parque del Plata, a una casa que se llama Valeduleo, que era propiedad de la familia de Radaeli. Radaeli era otro de los militares involucrados en esto, que en aquel entonces era capitán, ahora creo que se retiró como coronel. Y bueno, lo tiene ahí. Ahora se metió en la vida política, después se hablamos metió en la de vida eso, política pero... después, y bueno. Y a él lo tiene en esa casa hasta que él, llega un momento que él se da cuenta que los militares que lo rodeaban, que supuestamente lo estaban custodiando, en realidad eran una especie de carceleros, no lo dejaban que se moviera. Y él incluso se comunica con la Embajada de Chile, hace una llamada a la Embajada de Chile donde atiende un conocido de él, la Embajada de Chile, y llega eso a oídos también del embajador, pero el embajador contesta que, bueno, que si no va personalmente no puede hacer nada, que tiene que ir personalmente. Y él es cuando decide escapar de la residencia esa de Luduleo en el Parque del Plata, escapa y cruza a la casa de un vecino ahí que era marino retirado, y le explica la situación: soy fulano de tal, me tienen secuestrado, le dice textualmente así, y durante eso el marino sabe qué hacer, y bueno, optan por llevarlo a la comisaría de Parque del Plata. Y en la comisaría de Parque del Plata, el comisario de la época, subcomisario de la época, Hernández, escucha su relato, le parece un poco fantástico. Bueno, este hombre de repente capaz que está mal de la cabeza o está tomado o algo así, está contando, porque le cuenta que era agente del secreto de la DINA, de la dictadura de Pinochet, le cuenta que había elaborado Casarín. El laboratorio ese de Locurro en Santiago, con el Casarín, primero prueban con animales. Lo prueban primero con un burro, que él dice que queda muy contento porque lo mató enseguida al burro, y después prueban con 2 o 3 personas, prueban con presos políticos, y uno de los últimos que matan es un tal Soria, que era un diplomático español. Sí. Después, antes de que te sacaran de Chile, ¿no? Hice un poco de retroceso, pero es importante ese dato. Y bueno, estando acá en la comisaría, Hernández no le cree mucho, y en principio, lo lleva a la policlínica de la zona, del Parque del Plata. Ahí lo tiene el doctor Ferrari, y bueno, pasa solo Berríos a atenderse con el doctor Ferrari. Ferrari lo evalúa y le informa a Ferrari, en definitiva, al comisario que
que estaba un poco nervioso, que estaba agitado, que estaba nervioso, pero que era una persona coherente, es decir... no estaba inventando. No estaba inventando. Mientras estuvo con Ferran en el consultorio, saca de su zapato izquierdo la cédula de identidad del verdadera, es decir, su pasaporte verdadero con el nombre de él. Inclusive en las hojitas se les esboza a Ferrari la fórmula de Gasarín, es decir, para que viera que era químico, que no estaba mintiendo. Y bueno, tanto a Hernández como a este médico le dice: Pinochet me quiere matar. Es decir, no quiere que declare en el juicio del juicio de Letelier, ¿no? Ante eso salen de la clínica médica, lo llevan a la comisaría y bueno, estaban ahí estampando toda esa denuncia en un libro, que en aquel entonces no había computadora, la denuncia se hacía en un libro que era el libro de partes diarias. Era un libro común y corriente que el policía escribía y abajo firmaba la denuncia los denunciantes, ¿no? Porque hasta ahí, perdóname, por lo que venís relatando, bueno, ya se había cruzado un poco la frontera esa de es un loco, está desvariando, no sé Sí, qué, claro, con ese claro, daba por claro. lo menos para darle Por lo menos para la importancia, posibilidad claro, de la duda, de decir, bueno, claro. vamos a cuidarlo, Sí, que sí, puede ser verdad. Puede ser verdad, claro, ¿no? Porque este médico certifica que el hombre no estaba de acuerdo, es decir, no era un loco. Es decir, y bueno, lo tiene ahí en relación a esa, firma ese libro, y ante eso, en un momento determinado, cuando se dan cuenta los policías, los militares que lo custodiaban en la finca del Leduleo, que se había escapado, bueno, van directo a la comisaría a buscarlo. Ante eso, Hernández se niega a entregarlo, dice que no lo va a entregar porque no corresponde, eso que no está de acuerdo a la ley. Y bueno, Radel insiste, le dicen que no, después llega Casella también y le ordena a Hernández que... No olvidemos que estos eran militares y Hernández era policía, dependía de la policía. Claro, no eran sus jefes. Ahí está, no eran jefes de él directos. Podían ser tipos con más rango en la escala militar en la que él en la pero, policial. claro, pero una no cosa es la policía, otra cosa son los militares. Y bueno, Hernández se mantiene la negativa de entregarlo, pero ante eso estos militares optan por llamar al jefe de policía de Canelones, que era un militar retirado, el coronel Rivas. Ajá. Bueno, ahí llega la comisaría del coronel Rivas y le ordena, orden directa, que como ser jefe de policía de Hernández, no tiene más remedio que entregarlo. Y él lo entrega, se lo entrega a estos militares que lo sacan de la comisaría y de ahí nunca más se lo vio. Estos militares, recordamos, uruguayos. Uruguayos, había chilenos también. Había chilenos, pero estos dos que lo retiraron, los dos Sí, eran uruguayos. Radel y Casella. Los dos uruguayos. Sí, y bueno, lo retiran de la comisaría. Es la última vez que se lo vio vivo. Es la última vez que se lo vio con vida y Hernández, bueno, lo entrega pero bajo protesta. ¿Sí? Ella deja constancia de que él no estaba de acuerdo con eso. ¿Están esas constancias en algún lado? Deberían estar en el libro de partes diarias. ¿Y qué pasó? Que, bueno, el libro de partes diarias, cuando se va a indagar eso, Rivas le dice a Hernández, bueno, que eso no puede, que se puede arreglar. Y aparentemente, donde había estampado la denuncia, se vuelca un frasco de tinta, la tinta esa que se usaba antiguamente para escribir, que no creo que usaran en la comisaría en esa época, pero bueno, le echan tinta arriba, todo queda todo inutilizado. Marca Sarín era la tinta. Sí, marca Sarín. Queda inutilizada la página esa, y bueno, después a posteriori desaparece el libro entero ya de la comisaría, no solo la página esa, desapareció el libro entero. Hay varias desapariciones sospechosas en esto, ¿no? Sí, y de ahí lo sacan de la comisaría y una cosa que vecinos que en su momento fueron interrogados, en su momento no, después cuando se sabe el caso, viene la televisión chilena e investigan a vecinos de la época y los vecinos de la época dicen que quedaron un poco impactados por ver tanto despliegue de militares, porque no solo barra de él y los jerarcas, sino que llegan camiones con militares. Rodean toda la comisaría y toda la zona y claro, hacen un operativo militar como si fuera algo de guerra, ¿no? Es decir, no es que fueron 3 militares solo, no, van apoyados por soldados. Eso es lo que le impacta a mucha gente, a muchos vecinos, que por eso esos vecinos en ese momento, estamos hablando de noviembre del 92, en esos momentos esos vecinos no dijeron nada a nadie, no lo hicieron públicos, ni siquiera tampoco el marino retirado. Bueno, pasa ahí, lo sacan a él de la comisaría, desaparece aparentemente. No se sabía dónde lo llevan. Bueno, que de estos hechos no se enteró ni el gobierno de la época, aparentemente. Que ahí el presidente era de la calle Herrera, aparentemente no estaba enterado tampoco de esto. Cuando sí se enteró, ¿cuál fue el rol del Ejecutivo, por ejemplo, en investigar esto, en encarar el tema, las investigaciones correspondientes tanto a nivel de policía como a nivel de Ministerio de Defensa? Bueno, el Ejecutivo, a partir del Ministerio del Interior, el ministro Ramírez, falleció recientemente, ordenó una investigación y producto de la investigación destituye inmediatamente como jefe de policía a Rivas y prosigue la investigación y bueno, viajan algunos oficiales, altos oficiales
de la policía a Santiago a investigar el caso. Que perdón, ¿cómo es que sale este caso, cómo es que toma notoriedad pública? Bueno, a eso iba. Este caso, recordemos que fue final del 92, después no se supo más nada. Y que hasta ahí nadie sabía que Berríos estaba acá, o sea, era una cuestión de los militares chilenos con los uruguayos. No, aparte pasó totalmente inadvertido, no se enteró en nadie. democracia, claro. Ahí está, aparentemente ni el gobierno de la época se enteró. Pero en 93, mediados de 93, llegan a periodistas y al Parlamento unas cartas anónimas. Y esas cartas dan a conocer el hecho. Cuando dan a conocer el hecho, ahí bueno, se produce un estallido en el Parlamento, unas polémicas, discusiones. Se cita a declarar al ministro de Defensa de la época y al ministro del Interior. Y bueno, el ministro del Interior ahí que empieza a tomar las medidas que dije anteriormente, ¿no? Le destituye arriba, hace una investigación. Y bueno, los militares implicados supuestamente iban a ser citados por los juzgados de la época, ¿no? Para declarar. ¿Y? Y bueno, algunos fueron citados, declararon, y bueno, no sé en qué quedó el caso, judicialmente en Uruguay no se concretó nada. ¿Y las actas del Parlamento? Las actas del Parlamento, un tiempo después que se hacen esas actas, desaparecen también. Las actas del Parlamento o sea, desaparecen del Parlamento, sí. Porque era algo confidencial, las van a buscar, era algo confidencial, no estaba. Ahí está, porque se hizo pero había una copia. Claro, las sesiones al Parlamento se hizo en forma secreta, claro. Es decir, no era pública, no como cualquier sesión que ahí usted ordinaria. escribe en el libro que un par de legisladores que mostraron interés por el tema recibieron amenazas también. Sí, o sea, sí, claro. Sí, había cuestiones muy vivas en torno a este caso. Sí, cuando se da eso a conocer, que una de ellas fue Matilde Ruiz, sí. Y no me acuerdo cuál fue el otro, ahora en este momento, pero sí, reciben amenazas que lo van a matar, es decir, reciben varias amenazas, ¿no? Entonces, esa acta, la del Parlamento, no estaba cuando lo fueron a buscar. La del Parlamento no solo desapareció, sino que había una funcionaria que llevaba, esto lo estoy sacando, tomando de la prensa de la época, ¿no? Que después salió a luz todo eso, ¿no? Había una funcionaria que llevaba, digamos, el control de eso, y esta funcionaria parece que tiene unas copias de esas actas, y le impiden presentar esas copias, y es más, le hacen sumario, porque como para castigarla, no sé por qué. Claro, porque no tendrían que haber existido nunca, sí, digamos. claro. Bueno, la cuestión que cuando pasa esto, que se entera la prensa y se entera el Parlamento, hay una maniobra seguramente de contrainteligencia, o de inteligencia militar uruguaya, y quizá chilena también, para desvirtuar el hecho y, digamos, tratar de agarrar por otros lugares, ¿no? Y ahí, ¿qué se hace? Se presenta ante el Parlamento, supuestamente se reciben cartas de Berríos, que estaba en Italia, que estaba muy bien allá en Italia, cartas que, bueno, le agradecen al pueblo uruguayo como le habían tratado, los vecinos de Parque del Plata, y bueno, que estaba en Italia, que no lo busquen porque no lo van a encontrar, y aparecen fotos. Me aparece una foto. Muy inverosímil todo, ¿no? Sí, bueno, pero aquel entonces fue verosímil, lo creyeron, es decir. Bueno, ahí Luis Alberto Heber tuvo un momento, usted comenta que mostró las fotos, por ejemplo. Mostró las fotos, Heber y otros parlamentarios más del gobierno, ¿no? Claro. Bueno, muestran las fotos, queda todo lo que ahora es policía científica, policía técnica de la época, los peritos de ellos certifican que es la letra de Berríos, las cartas, y que las fotos eran verdaderas, que eran fotos originales. En definitiva, ante eso, como dice en una parte, en un diario publica Heber, bueno, que ante esos dichos y las cartas que eran verdaderas, las fotos también, bueno, se calma la sesión y se calma el panorama, digamos, y quedaba todo tranquilo. Porque en ese momento usted ya había hecho la identificación positiva de Berríos. No, todavía no. No, estaba hablando mediados del 93. Ahí va. Ahí no sé, Berríos, en realidad no sabía dónde estaba. Igual es algo, bueno, esas cartas, esas fotos, supuestamente las entregó una persona que hablaba inglés en la embajada uruguaya, en el consulado uruguayo en Milán. Es decir, parece que ahí se entrega y nadie pregunta quién es el que entrega y nada, una cosa también bastante inverosímil, pero bueno. Pero como fueron certificadas por la policía técnica de la época, que era la policía científica, se calmó el tema. Quedaron por buenas en las cartas que le agradecía, todo quedaba todo bien, y dice, bueno, no me busquen, no me van a encontrar. Y ahí también, después, cuando se sabe eso, ahí empieza a actuar también la diplomacia chilena, ¿no? Porque el embajador acá en Chile se comunica con el canciller chileno, y bueno, hay toda una serie de investigaciones. ¿Qué pedía Chile? ¿Cuál era la postura de Chile? Chile pedía que se investigara. ¿Y acá? Y acá quedó todo ahí en una especie de statu quo, todo el caso, porque bueno, si él estaba bien allá en Italia, no era por qué preocuparse, y el gobierno de la época en un momento determinado pues, se publica en la prensa que dice, bueno, que no era un problema uruguayo, que era un problema chileno, que nosotros no teníamos nada que ver, que etcétera, etcétera. Bueno,
De ahí pasa todo el 93, pasa todo el 94, hasta que recién, como dije, en abril, el 13 de abril del 95, aparecen esos restos en el Pinar que resultan ser los de Berríos, ¿no? Una cuestión que me resulta muy fuerte, no es por ponerme a adjetivar, pero algo muy fuerte es que en el imaginario popular, creo, usted me dirá Soya, que el caso Berríos quedó, pero como, bueno, algo raro que nunca se esclareció, de un personaje raro. Ahora, al ir repasando, someramente, ¿no? Sobrevolando, no está contando todo el libro, está sobrevolando la historia, uno ve que hay muchos personajes implicados y mucho poder mintiendo, silenciando cosas y presionando, metiendo el peso, digamos, y amenazando para que determinados funcionarios públicos de distintas áreas no hagan su trabajo. Es decir, un comportamiento mafioso estatal. Quiero decir, da para una película y da para preguntarnos un montón de cosas acerca del funcionamiento de nuestra democracia, ¿no? Y la pregunta sería si estoy exagerando. No estás hablando para nada porque... Porque fue anteayer esto en el tiempo, de ¿no? hecho, claro, fue... Y uno se pregunta cuánto ha cambiado. Es un pasado reciente, ¿no? Muy reciente. Y sí, hubo varias maniobras, como dije, de inteligencia para desvirtuar todo eso, decir que bueno, que esto era una pequeña... Se refiere a inteligencia militar. Militar, claro, militar, ya sea chilena y uruguaya, las dos, ¿no? Tratando de desvirtuar el hecho, uno de decir, restarle trascendencia, ¿no? Constantemente. Después, bueno, cuando yo lo identifico, fines del 95, le llevo las pruebas que le había identificado a la jueza de Pando. La jueza de Pando las mira. En ese momento no hace ninguna resolución. Y bueno, pasa un tiempo también. Y bueno, después lo que empiezan, digamos, inclusive colegas argentinos y de otras y uruguayos también, empiezan, digamos, a atacar lo que yo había hecho, que estaba mal, que no era así, que el método que yo había utilizado no era idóneo, todo cosas de ese tipo. Colegas. Colegas de acá de Uruguay y argentinos también, ¿no? Otros no, otros apoyan lo que yo había hecho. Bueno, es decir, en definitiva, se pone en duda la identificación de Berríos, que era lo que convenía, porque claro, si no hay muerto, no hay delito. Y bueno, pasa un tiempo y la jueza de la época, Aida Barreto, por ahí por mayo del 96, ya estamos en el 96, mayo del 96, han pasado varios meses y yo ya lo había identificado, se solicitan registros dentales a Santiago. Y de Santiago mandan registros dentales y mandan radiografías de la boca de Berríos, como tiene los dientes, y junto con un odontólogo forense de la morgue, comparamos la dentadura y el odontólogo forense, que es el que hace, en este caso, la parte dental, la firma él, bueno, hace una pericia afirmando lo que yo había dicho en un principio, que eran restos de Berríos. Digamos, la pericia esa dental fue categórica, porque quizás el mejor método para identificar que hay, el más infalible, es el dental. Claro. No hay otro mejor que el dental. Y en ese caso, como se tuvieran registros dentales ante-mortem de muy buena calidad, se pudo hacer en forma excelente. Y después, estamos hablando de mayo, que se identifica por la dentadura, y marzo, abril... Siguen reconfirmando después. No, un par de meses después, sin haber hecho ADN, que en el momento también se pensó hacer, la jueza, digamos, termina realizando declaraciones que efectivamente eran los restos de Berríos. Se manda igual a se piden muestras a los padres de sangre y se realiza también después del estudio dental, que parece también quedaban dudas el estudio dental, es decir, nada servía, es decir, en definitiva no podían ser los restos de Berríos. No podían ser los restos de Berríos, tenían que ser los restos de cualquiera menos de Berríos. Por lo visto, porque le mandan a hacer otro ADN acá, que con las muestras de los padres lo hacen en policía técnica, y efectivamente certifica por tercera vez que eran los restos de Berríos. Y después cuando me adelanto un poco en el tiempo, cuando se hace la repatriación de sus restos, en Santiago le vuelven a hacer otro ADN. Se indicó 4 veces que era Berríos. Dudas no quedaban, es decir. No, pero es un caso a nivel mundial raro, porque ningún caso que yo conozca, por lo menos en la literatura forense, se identificó 4 veces, ninguno. Es decir, a lo sumo 2 veces. Soya, nos queda un minuto nada más, pero ¿cómo se cerró este caso? Porque hubo uruguayos procesados, de hecho hubo un pedido de extradición desde Chile. Tenemos un minuto, pero ¿quiénes fueron y qué se sabe? El juez que estaba en la causa, según tengo entendido por lo que leí en la prensa, se lo tuvo publicado, emitió una sentencia con respecto a los militares chilenos
y también con militares uruguayos. Los militares uruguayos que recibieron sentencia en aquella época fueron, obviamente, Tomás Casella, Radaeli y Sarli. Esos fueron los tres que fueron procesados y son extraditados a Chile. Y aparentemente cumplieron su pena allá en Chile. Radaeli igual está acá haciendo política ahora. Bueno, sí, hoy por hoy sí. En Cabildo Abierto y ahora tiene tengo un entendido que espacio. está en la política. Sí, Sí, estuvo en Cabildo y ahora tiene otro espacio porque... tengo entendido que sí. se Y escindió. en 30 segundos, ¿pudiste trabajar tranquilo con él? Más allá de que es terrible laburo, investigación y dale que te dale, tiempo después y sabiendo que estabas en esto, preguntando cosas incómodas, sí, eso ¿pasaste algún temor, alguna amenaza? Por ejemplo, cuando fuimos con 3 médicos forenses más de la morgue, el doctor Mesa ya fallecido y el doctor Berro, entre ellos, fuimos a presentar la prueba que yo tenía, que era el Berríos, la primera vez que se identifica. Cuando fuimos a Pando, en la puerta del juzgado había un auto del comando que nos estaba vigilando. ¿Por qué motivos? No sé. Y después un tiempo... Repito, en democracia. Sí, claro, y después casi en la puerta de mi casa tuve un vehículo extraño ahí que estuvo 2 meses. Ajá, sí, 2 meses. 2 meses vigilándome, no pasó nada. Aparte que no quería disimular ese auto, ¿no? Creo que era No amarillo. quería disimular y bueno, yo pongo la matrícula. Para que le quedara claro. Cuando solicité la matrícula se indagó en la intendencia y no sabía quién era el auto, sino era un auto de matrícula desconocida. Es decir, evidentemente era un auto de inteligencia militar o policial, es decir, que trabaja con matrículas que a veces no corresponden. Horacio Soya, autor de El Enigma Berríos. Nos quedaron muchísimos detalles por fuera que están en el libro, que tiene de todo, hay muchísima información sobre la historia de nuestro país, sobre la historia de la región, sobre este caso en particular. Queda hecha la invitación para que lo vayan a buscar. Gracias por estar con nosotros. No, gracias a ustedes y un gusto estar en el programa. Y me quedo pensando una cosa, la democracia hay que cuidarla, por supuesto, y lo decimos siempre. Bueno, hay mucho del capítulo Uruguay acá que está muy interesante. Pero hay que mejorarla también. Gracias. Gracias a usted. Muy bien. Bueno, llegamos al final de esta letra chica, Jorge Temponi. Sí, ya se viene Ideas Cruzadas, como siempre, con el profe Piñeirúa. Hoy refiriendo a música con Daniel Lagarde y Pinocho Rutén. Y más música después, a las 11, Sesiones Pegaso, Sofía Alves. Muy bien, gracias por acompañarnos como siempre. Nos volvemos a encontrar el próximo domingo, aquí por la pantalla de TV Ciudad. Chau, que descansen.